Bienvenidos a otro episodio de su podcast Oportunidades de Inversión USA. Y hoy traigo un tema súper especial y justamente lo traigo porque últimamente muchos de mis clientes inversionistas extranjeros se están haciendo la pregunta de cómo poder tener un estatus legal acá en Estados Unidos. Y una de las primeras preguntas que me hacen es que si comprando propiedades acá lo pueden lograr. Y de eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Mi nombre es Karina Chacín y soy estratega de inversiones inmobiliarias acá en Houston y también te puedo ayudar en Miami gracias al equipo y a mis socios que tengo en Florida. Así que quédate allí porque si este tema es lo que estabas buscando, hoy vamos a contarte todo lo que está concerniente a cómo un extranjero puede tener un estatus legal aquí en Estados Unidos. Le doy la bienvenida a mi invitada de hoy, a Mayra Martínez. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenido a este episodio de hoy. Sé que estás bien ocupada y así que agradezco tu tiempo. Y lo primero y por donde empezamos es que te presentes con nuestra audiencia para que te conozca. Cuéntanos, Mayra, ¿quién es Mayra? Bueno, Karina, muchísimas gracias por la invitación y la confianza. Mi nombre es Mayra Martínez, soy originaria de México. Y ya con esto les digo mi edad, tengo 26 años en Houston. Te ves muy joven, que es lo más importante. Abogada en mi país, graduada con licencia para ejercer en México. Y bueno, como todo el mundo sabe, en este país hay que estudiar otra vez y tomar el examen de barra, tomar una maestría, etcétera, para poderse uno familiarizar con las leyes que son diferentes y también para hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Hacerlas bien con tus licencias correspondientes. Tengo licencia de Nueva York y como practico ley de inmigración, que es ley federal, puedo ejercer en cualquier parte del país. Nuestros clientes pues no necesariamente tienen que estar en Texas o en Houston, tenemos clientes de todas partes del mundo, de todas partes del país y tengo desde el 2001 trabajando en esta área, prácticamente a un año que llegué a Houston. He trabajado para 4 diferentes despachos hasta que en 2016 ya puse mi propio despacho. He estado trabajando con la comunidad hispana todo este tiempo, en su mayoría, pero también tenemos clientes de otros países. Y bueno, nos especializamos un poquito en, es muy diverso, peticiones familiares y también lo que tiene que ver todo con inversionistas, con peticiones a través de empleo. Tomamos casos de corte también. Todo es muy personalizado. Me gusta llamar mi práctica acompañamiento, porque al final nosotros acompañamos a nuestros clientes en todo este proceso de adaptarse a otro país, de conocer otra cultura y de poder tener un estatus legal para que puedan tener una paz mental y puedan desarrollarse al potencial que ellos quieran, ¿no? Claro. O sea que mis clientes van a estar en excelentes manos, Mayra, contigo y sé que los vas a tratar muy bien porque además de ser experta en la materia, pues también has sido inmigrante y entiendes bien los retos que implican para nosotros los inmigrantes poder estar en este país. Mayra, yo quiero empezar con un tema que es la única respuesta que yo le puedo dar normalmente a mis clientes y ellos piensan que comprando una propiedad para rentarla pudieran tener un estatus legal y les digo que no, eso no es así. Pero vamos a empezar con cuáles son las posibles vías o el tipo de visa, no sé cómo lo quieres enfocar tú, que pueden ellos utilizar para que como extranjero estar legalmente acá en Estados Unidos por más tiempo que lo que le da la visa de turista. ¿Cuáles serían las opciones? Y empecemos para un inversionista en real estate, que es la parte que yo manejo. Ok, bueno, una persona que le gusta invertir y que es emprendedora en su país de origen puede venir porque la ley en Estados Unidos le permite a los extranjeros a venir y a comprar propiedades sin ningún problema. Tú puedes ser extranjero. Obviamente la línea es muy delgadita cuando ya empiezas a venir muy frecuentemente a Estados Unidos. Tú puedes perfectamente comprarte propiedades
vivir tranquilamente en tu país, venir y revisarlas de vez en cuando. Y ya cuando tengas una necesidad de ya permanecer más tiempo en este país, es momento de empezar a pensar, bueno, ¿cuál de las visas disponibles es la que a mí me conviene tramitar? ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros, no todo el mundo quiere vivir en Estados Unidos tampoco, pero mucha gente ve a Estados Unidos como una vía para poder monetizar su dinero, para poder proteger sus bienes, sobre todo con la inestabilidad de em, De los países en los Latinoamérica, ¿no? países en cuanto a políticas, gobiernos, ellos, si la gente tiene su dinero, sus negocios de años, de familia, quieren proteger esas propiedades, bienes y ese patrimonio, ¿no? Entonces, la gente puede comprarte casas, invertir y estar tranquilos entrando y saliendo siempre que sea esporádico. Cuando ya empezamos a tener una demanda de empezar de venir más seguido, bueno, una E2 podría ser una vía para poder invertir, pero no es nada más de tener una casa, porque una casa es una inversión pasiva. Y para la visa E2, si les más o menos un poquitito acerca de la visa E2, para toda esa gente que es de México, porque México es uno de los países que tiene tratado comercial con Estados Unidos, no, la visa E2 está basada en un tratado. Entonces hay que revisar primero la lista de países que tienen tratado con Estados Unidos y verificar si nuestro país tiene. Por ejemplo, El Salvador no tiene, Ecuador no tiene. Entonces ahí va a ser un poco complicado para ellos, pues aplicar para este tipo de visa. Otra, pero si tienen doble nacionalidad y por ahí tienen son venezolanos y tienen nacionalidad española o italiana, pueden utilizar esa segunda nacionalidad para poder aplicar para esta visa I2. Mayra, te interrumpo un momento. ¿Los venezolanos que viven fuera de Estados Unidos o hay tratado con Venezuela para la E2? No, no hay tratado, por eso menciono a aquellos venezolanos, así como El Salvador y Ecuador, Venezuela tampoco tiene tratado con Estados Unidos. Sin embargo, si ustedes tienen alguna doble nacionalidad, es ahí donde podemos tal vez utilizar o nuestra ciudadanía española o italiana, que muchas personas la tienen, ¿no? Que son de Venezuela o de Ecuador, tienen una segunda nacionalidad. Se puede utilizar para propósitos para aplicar para esta visa E2. ¿Cuáles son los requisitos además de tener un tratado? Bueno, que haya una inversión. La inversión debe ser una inversión sustancial. La definición de sustancial pues es muy subjetiva, pero yo lo diría, tiene que tener lógica. Si yo voy a invertir en un restaurante, pues no va a ser lo mismo si yo abro una pequeña taquería en Katy, ¿verdad? Que si yo quiero abrir un restaurante gourmet en el downtown de Houston. Misma industria restaurantera, mismo proyecto, abrir un restaurante. Inversión diferente. Una va a ser más grande, la otra va a ser menor. Y entonces es ahí donde esa inversión sustancial o el requisito sustancial es donde tiene sentido. Obviamente, si quiero abrir cierto negocio, debo de invertir lo apropiado para iniciar las operaciones. En cuanto a real estate, como comprar una casa no involucra operar, porque ese es otro de los requisitos principales de la E2. El justificante de que el gobierno te dé una visa E2 es porque tú inviertes, porque tu inversión se pone en riesgo, es decir, yo ya transferí mi dinero, pero además tengo que justificar la legalidad de ese dinero. Una vez que se transfiere y se ingresa ese dinero a este país, se tiene que empezar a gastar, es decir, el gobierno quiere que lo pongamos en riesgo. Y una inversión pasiva sería, bueno, transfiero dinero, lo tengo ahí en el banco, pero no me lo gasto, no. Compro una casa y ahí la tengo y no estoy operándola, no estoy haciendo nada, es una inversión pasiva. Una vez que nosotros ponemos en riesgo ese dinero, es decir, volvemos al ejemplo del restaurante. Ya empecé a comprar equipo para la cocina, ya compré muebles, etcétera. O sea, ya de un aproximado, si al crear mi business plan o mi plan de negocios, iniciar una operación de estas me cuesta 150,000, un ejemplo, yo ya empecé a gastarme ese dinero que transferí. Y el día que voy a ir a mi cita con el consulado para aplicar, yo ya puse en riesgo
la mayoría o toda la inversión. Es decir, yo ya me gasté 130,000 y la única pieza clave aquí soy yo. Es por eso que se justifica mi visa, porque a lo único que requiero es que tu gobierno de Estados Unidos me dejes entrar, porque yo ya invertí, ya puse en riesgo mi inversión y yo requiero operar mi negocio. Yo tengo que entrar para supervisar mi inversión y es ahí donde ya nos dan y se justifica la visa. Te detengo un momentico ahí, Mayra. O sea, por lo que estoy entendiendo, ya el dinero que se vaya a invertir, que tampoco, por lo que estoy entendiendo, está definida una cantidad dada, pero como tú decías, sustancial y que tenga lógica, ya tenemos que haber invertido por lo menos en lo que es la parte de tener todo el material o los utensilios, volviendo al mismo ramo de la parte de restaurantes. Lo único que falte es que abra ese restaurante, ¿sería la pieza que falta? Esa es la pieza clave y la pieza clave, por lógica, yo no voy a invertir, transferir $150,000 y dejarle a un tercero que opere mi restaurante, porque yo necesito supervisar y operar para confirmar que mi inversión pues va a ser exitosa, ¿verdad? Entonces Claro. es ahí donde el gobierno dice, ok, ya puedes entrar a operar. En cuanto a real estate, sí, también hay proyectos de real estate, pero ahí ya sería un poquito más complejo porque no podemos nada más solicitar una visa con una o dos casas. Un complejo de apartamentos, un complejo de dúplex, o sea, algo más complejo que requiere mi supervisión, que requiere de mi presencia para seguir negociando lotes, porque Es pues, como para construcción desde el punto de vista de real estate, estaríamos hablando de construcción de propiedades o lo que llamamos fix and flip, que compran, se reparan, o sea, que necesita que operacionalmente el inversionista esté acá. Esa sería una manera de entender la visa. esa sería la única manera en que se te podría dar una visa de dos, ya que se requiere de tu supervisión, se requiere de que tú operes tu supervisión. Entonces, ahí, dependiendo, ¿no? Yo por lo regular les aconsejo a los clientes para el día que vayas a tu cita con el consulado, ya tienes dos casas o tres tal vez en venta, ¿verdad? Eh, Tal vez tienes una o dos en construcción y tienes algunos contratos o negociaciones que puedas mostrar. A la mejor comunicación en email, donde tú ya estás buscando otro lote, es decir, enfocarte en diferentes etapas y presentarle al gobierno y decir, mira, tengo todo este proyecto es a 5 años y voy a continuar. No es nada más, voy a comprar una casa, la voy a arreglar y la voy a vender. No, hay diferentes etapas en tu proyecto que requieren de tu presencia y justifican tu presencia para que te den una visa. A ver, a mí me surgen varias interrogantes, Mayra, en este punto, y es que te las voy a hacer para luego darte el chance y que tú me las estructures bien. Por ejemplo, entendiendo yo el mercado de bienes raíces, cuando decimos voy a contratar a un equipo, a un constructor para hacer casas y que luego las puedas vender para que las construya, estamos hablando que mínimo una casa muy económica pudiéramos estar hablando, ponle de unos $200,000 por un monto bajo. Esa es una casa. Sin embargo, por lo que tú me estás explicando a la hora de ir a esta cita, tú me dices, ya tienes que tener varias casas o en proceso de venta o vendidas en construcción. O sea que yo me estoy imaginando entre unas 3 o 4 casas, ya estaríamos hablando de algo como unos $800,000 aproximadamente. En tu experiencia, más o menos estos pudieran ser los números o el monto del cual pudiera estar disponiendo un inversionista si se quiere ir por la parte real estate. Sí, más o menos para poder justificar. Y esto es nada más por lo único, en inglés diríamos lo unique, ¿no? Lo particular que es el real estate, porque en cualquier otro tipo de industria o negocio, inclusive si quiero, por ejemplo, invertir en un salón de belleza para las uñas, pues es que de inmediato tú requieres contratar gente, de inmediato tú requieres, o sea, de inmediato hay
mucha supervisión que tienes que realizar. Entonces, a lo mejor no vas a requerir $800,000 para ese tipo de negocio, ¿verdad? Pero es aquí en lo peculiar que es el real estate, de que si comprar una casa no requiere de mi supervisión. Es decir, si yo compro una casa y la pongo en renta, pues eso no me va a justificar una visa E2. ¿Qué tipo de supervisión yo voy a realizar? Cada mes recibir un cheque, eso no es operar un negocio. Entonces es por eso que el real estate es muy particular y no y sí se requiere un poco más de inversión, porque a lo mejor con el salón de uñas, por ejemplo, pues tal vez 100,000, 120, 130, dependiendo de dónde lo establezcas, pues es suficiente la inversión, pero aquí en real estate hay que invertirle un poquito más. Mayra, entonces, a ver, yo aquí defiendo siempre a mis clientes porque ese es mi trabajo. Por lo como tú lo estás planteando, sonaría lógico, o sea, y está allí muy claro de que es preferible solicitar, si es la E2, a través de otro tipo de negocio que no sea el real estate, porque si el proceso es construir, vender, algo que te quiero preguntar, ¿por cuánto tiempo tiene que mantenerse repetidamente esa operación? Estamos hablando que necesita tener una liquidez mucho mayor que si fuera a montar otro tipo de negocio, o sea, que se ve más atractivo otro tipo de negocio si lo comparamos con la construcción de casas, por ejemplo. ¿Estoy teniendo una buena apreciación o es que entendí mal? No, estás correcta, pero también puede haber otra vía, también al invertir en real estate, de poder, bueno, para contestar tu pregunta, ¿qué es lo que nos piden para estas visas? Un plan de negocios a 5 años. Entonces, obviamente, mínimo durante esos 5 años, tú vas a tener que estar comprando, construyendo y vendiendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quiero el salón de uñas o el restaurante, tal vez ahí a tus clientes les conviene comprar el local, porque ahí se va a justificar más la visa al estar invirtiendo en real estate, ¿verdad? O, por ejemplo, yo compro un lote y lo que hago es que yo construyo un shopping center. Entonces yo le digo al gobierno, mire, este es mi proyecto, yo ya estoy construyendo, voy a construir y voy a rentar tantos locales y algunos los voy a poner en venta y otros voy a poner oficinas o un coworking, no sé, o sea, en un solo lugar, en un solo lote de que compres, puedes también utilizarlo para muchas cosas y no necesariamente tienes que estar construyendo y vendiendo. Ok, Sí entonces requiere de tu presencia porque vas a estar lidiando con tus clientes, gente va a estar rentando, yéndose, tú tienes que remodelar el espacio que te dejan, buscar a alguien más que te rente, o sea, es cuestión de ser creativos, ¿no? En cuanto al negocio que vamos nosotros a establecer. Mayra, pero una diferencia que quiero hacer en el modelo que tú dices, compro el terreno, construyo. Hay algo, una expresión que utilizaste al principio que es poner el dinero, la inversión en riesgo. O sea, no es lo mismo a que yo invierto una cantidad de dinero en un terreno y en una construcción que sabemos que no van a ser $150,000 y que posteriormente yo vaya a operar esa propiedad comercial, porque ya el ritmo es muy distinto al ritmo de comprar una casita y rentar. Entiendo de alguna manera que además de poner el dinero en riesgo es también generar fuentes de empleo que necesiten que yo como dueño del negocio tenga que estar pendiente de mi negocio. Sería una manera sencilla de entender esto de la visa E2. Sí, la visa E2 está enfocada en invertir, impulsar la economía, ¿verdad? Y justificar, obviamente, tu presencia aquí, porque se requiere que vivas aquí, o tal vez porque se requiere tu constancia entrada a Estados Unidos, ¿verdad? Porque, como te mencionaba al inicio, sí tenemos todo el derecho como extranjeros a operar, a comprar real estate aquí, a tener un negocio, a obtener nuestras ganancias de nuestros negocios en Estados Unidos, pero no tenemos derecho a trabajar si tenemos la visa B2. Entonces, ya con una visa E2,
pues tú ya puedes entrar y salir tal vez no quieres vivir en Estados Unidos, perfecto, pero viajas 2, 3 veces al mes y nadie te va a estar cuestionando en la frontera ni en el aeropuerto. Y si les dices tengo un negocio, perfecto, porque están viendo la visa apropiada para operar un negocio. Pero si tú les dices tengo un negocio y muestras una visa B2, pues estás en riesgo a que esa línea tan delgadita, ellos tengan la impresión de que vienes y trabajas cuando no lo estás haciendo y en una de esas entradas hasta la visa B2 te la cancelan, ¿no? Ahí no entendí la diferencia entonces, porque venimos hablando de una E2 y me estás hablando ahora de una B2. La B2 es la de turista. Ok, ahí sí nos entendemos, entonces La bien. B2 es la de turista que al inicio yo les comentaba que pueden entrar con esa sin problema, siempre y cuando no trabajen. Claro, claro, eso lo tenemos claro. Bueno, Ujú. digo yo que lo tenemos claro. Ahora, a ver, algo importante, además de poner el dinero en riesgo, de tener el plan, de todo lo que nos has explicado, yo tengo una duda también, es que yo he sido, a ver, inversionista en Venezuela, aquí todavía no he tenido la dicha, pero sí hay que hacer un análisis de cuánto necesito invertir, cuántos son mis gastos mensuales, cuánto va a ser mi ganancia, porque la realidad es que para mantener un negocio necesito un ingreso fijo, llámese presupuesto, perdón, para los gastos, pero también necesito vivir de ese negocio. Entonces, ¿cómo va esa relación de cuánto me debe quedar libre en ese negocio sacando todos los gastos para justificar que el negocio es factible? Otra, otro como requisito, y es el requisito que la inversión o el negocio no debe ser marginal, marginal en inglés, no debe ser marginal, es decir, no debe ser que yo apenas la hago para el mes para cubrir los gastos de mi negocio, apenas pagué renta, no, tiene que ser una inversión donde genera ganancias. Entonces, desde el inicio, en el business plan que vamos a crear, en el plan de negocios, se tiene que estar presupuestando el salario de la persona que va a tener la visa. Es decir, si yo aplico yo me autopatrocino mi visa E2 como inversionista, yo me tengo que poner en nómina y tengo que asignarme un salario, pero no nada más un salario cualquiera, tiene que ser el salario de acuerdo al condado y al área donde yo vivo, de acuerdo a la ley del Departamento de Labor, porque si yo me voy a poner un título de ejecutivo o de presidente de mi compañía, pues yo no me puedo estar pagando $10 la hora. Okay, entonces el salario tiene que estar de acuerdo. Más o menos cuánto, Mayra, para tener una idea en la experiencia que tú has tenido, cuánto pudiera ser ese salario. Ese salario no va a ser menos de $65,000 al año para la persona. Ok, O sea, tú ok. vas a estar, tú como empresario, como inversionista, al año mínimo tienes que estar generando tu salario y ahí nada más tu salario va a ser mínimo $65,000. Ok. Una pregunta importante, con este tipo de visa E2, ¿qué pasa con el cónyuge? ¿Qué pasa con los hijos? Ujú. ¿También tienen acceso a tener un estatus legal a través de esta visa? Sí, muy buena pregunta, porque obviamente siempre, pues, los empresarios, pues, si tienen familia, o si tienen hijos, esposa, esposo, pues quieren mantener a la familia con ellos. La esposa o el esposo son beneficiarios para una visa E2 también. Esta visa E2 no es necesariamente para que ella venga o él venga y trabaje en la compañía que estamos estableciendo, no. Es un permiso de trabajo que le va a dar la libertad de poder trabajar en cualquier otra parte. Los hijos reciben también el derecho de vivir aquí, de asistir a escuelas públicas, siempre y cuando no cumplan 21 años. Una vez que cumplen 21 años, quedan fuera de esa protección o ese beneficio. Igual la esposa o el esposo, una vez que se divorcian, pues también se corta esa relación, se corta ese beneficio y pues ya tendrían que obtener sus visas independientes. Aparte. ¿Qué pasa si los hijos son menores de 21 años y están casados? ¿Pierden también la visa al casarse
y ser menores de 21 años o ellos están cubiertos así sean menores de 21 años y estén casados? El código no especifica estatus civil, solamente la edad, ¿ok? Ok. Entonces, es una muy interesante pregunta que no me habían hecho y no me había tocado, ¿eh? Sí. Cuando te toca alguien que no sabe y te pregunta porque quiere aprender. No nos ha llegado ese escenario todavía, pero podría ser, a lo mejor el hijo o la hija, bueno, pues se enamoró ahí muy jovencito antes de los 21 y ya Sí, está casado. ya, Pero aquí lo único es que sean menores de 21 años. Tendríamos que indagar más para ver si claro, el pero estar bueno. casado no lo saca de ese beneficio, ¿no? Mayra, ¿hay alguna otra cosa importante sobre el I-2 que tenga que conocer nuestra audiencia? ¿O con lo que hemos hablado ya has cubierto los puntos más importantes? Bueno, algo muy importante, dos puntos muy importantes para la E2 es que el inversionista en su posición debe de dirigir y desarrollar, pues, el proyecto, ¿no? Dirigir siempre. Y dirigir significa no estar en el día a día de operaciones, pero estar dirigiendo a tu manager o a tu supervisor y esa persona, es decir, tener como un chart de un diagrama de, obviamente, Un diferentes. organigrama donde él sea Exacto, como el presidente o el gerente y tenga que exacto. mover todo ese equipo que Ya, está debajo ejecutando el trabajo. exactamente, él no puede estar ejecutando el día a día las funciones de las operaciones de la compañía. Él tiene que estar arriba y tiene que haber al menos 2 hileras abajo de él, de gente operando, a las que él va a estar obviamente supervisando, pues, a la gente de mayor rango dentro de su empresa. Es por eso que se dice dirigir y desarrollar, porque vienes a supervisar. Ok. Hace unas semanas fui a un evento a Monterrey y uno de los abogados que compartió el panel conmigo me ha dado muchos ejemplos que decía que los mexicanos eran, el concepto de operar un negocio para un mexicano es muy diferente que el concepto que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces en México es, bueno, él puso un ejemplo de una tortillería. Si yo tengo una tortillería y un día se me enfermó la muchachita de la caja y no apareció a trabajar, yo como dueño de la tortillería me voy a ir a sentar a la caja y voy a empezar a cobrar las tortillas, ¿no? En Estados Unidos, y sobre todo en este tipo de visas, pues el estar cobrando en esa caja no significa estar ni supervisando ni operando, ¿verdad? Porque estás realizando una actividad del día a día que tiene que hacerlo una persona de menor rango. Entonces, eh, Es sí, importante este punto, ¿no? Que parece tan tonto porque vamos a ver, como hispano, Mayra, uno es capaz de hacer cualquier trabajo, tú en la oficina, si un día la recepcionista por X te llegó tarde, a ti te va a tocar contestar el teléfono, estoy segura que lo vas a hacer porque es nuestra naturaleza, pero para efectos de esta visa entonces no se puede hacer. no se puede, no se puede. Mira qué Porque importante. sí, no se puede, pero bueno, pues es que son diferentes sistemas, diferentes ideologías, y es ahí donde también, por eso me gusta utilizar la palabra acompañamiento, porque nosotros no nada más representamos al cliente o le preparamos algún tipo de caso para que después tenga su visa o su residencia. Uno le tiene que acompañar y sobre todo estos empresarios o gente que viene a invertir, que vienen con un diferente sistema, una diferente cultura, uno les tiene que acompañar a que se familiaricen con cómo son las cosas en Estados Unidos para que puedan tener éxito. Claro. Mayra, ¿hay algún seguimiento que hace migración a estas visas que tienen que durante estos 5 años, que es lo que cubre, demostrar que se está en la actividad? ¿Hay algún seguimiento de eso? Claro que sí, si nosotros nos dan una visa porque estas visa de 2 puede ser de 2 a 4 años, dependiendo de, pues, del oficial que te esté procesando. Él tiene toda la discreción de darte 1, 2 años y hasta 4, ¿no? Si te dan un máximo de 4, pues obviamente después cuando renueves tu visa, porque es una de las grandes ventajas de esta visa de 2, puedes renovar cuantas veces quieres, no hay un límite. Mientras el tratado de comercio siga,
con tu país mientras tu emprendimiento siga funcionando, sigas facturando, sigas abriendo oportunidades de trabajo, siga siendo exitoso, el gobierno te va a querer aquí y te va a extender la visa las veces que sean necesarias, pero no te la va a extender si tú no le compruebas con reportes de impuestos, con reportes financieros, con estados de cuenta, de que tu tortillería que abriste, pues está vendiendo millones. Si estás en números rojos, no te van a renovar tu visa. Claro. Ay, tú habías comentado que habían 2 cosas importantes que tenías que complementar. No sé si esta Ujú. era la parte de dirigir y desarrollar o Bueno, había otro punto. sí, el último sería el intento a regresarte a tu país. Intent to depart the US. Tienes una intención, porque la E2 es una visa temporal y es una visa que no tiene eh, doble intención. En inglés le llamamos ese dual intent para ciertas visas y otras visas no lo tienen. La doble intención se le permite a alguien que tiene, por ejemplo, una visa H1B, que es una visa de trabajo, pero al mismo tiempo no importa que tu intención a futuro sea procesar una residencia y quedarte aquí permanentemente. No chocan esas dos intenciones. Trabajar temporalmente y en el Inter te buscas a un patrocinador de residencia. El gobierno sabe que te quieres quedar, no importa. Ese tipo de visa lo permite. Pero la visa B2 de turista no nos permite una doble intención. Mi intención es ingresar, ir de shopping, visitar y regresarme a mi casa. Es lo mismo con la E2. No hay dual intent, no hay doble intención. Entonces tenemos que demostrarle también, parte de la documentación que enviamos, es que nosotros tenemos la intención de regresar a nuestro país. En algún momento, no le estamos diciendo cuándo, pero Claro. nuestra intención es venir, operar un negocio, facturar, hacer mucho dinero y Y regresar regresar. Y se me viene a la mente que esa manera de demostrar la intención de regresar es que este inversionista acá en Estados Unidos siga manteniendo operaciones de alguna empresa en su país de origen. siga manteniendo cierta relación en su país, siga manteniendo a la mejor real estate también, sus propiedades, su familia, parte de su familia, a lo mejor está allá. Su familia inmediata puede estar con él, pero a lo mejor la mayoría está Claro. allá. Si tiene un negocio, pues eso todavía es mucho mejor. No es necesario que tengan un negocio, pero de alguna otra manera hay que demostrarle al gobierno mi intención no es quedarme aquí. Quiero resumir para que hagamos tipo checklist de lo que hemos conversado. Yo tomé unas notas, permíteme irlas leyendo y si se me pasa algo, tú me corriges. Lo primero que nos habías dicho que los requisitos era que era una inversión sustancial, que aunque no decía cantidad de dinero, luego nos comentaste que de acuerdo a la ley de cada ciudad, pues tendría que tener el sueldo para un ejecutivo y hablábamos alrededor de que tendría que tener un ingreso para la persona alrededor de unos $65,000. O sea que el negocio tiene que producir para pagarse al negocio y para pagarle al dueño. Hablábamos de que el dinero tiene que estar en riesgo y de que tiene que haber invertido ya una cierta cantidad antes de someter la solicitud de este tipo de visa. Eso sería lo segundo. Lo tercero, hablabas de que tiene una duración de 4 años aproximadamente, que puede ser entre 2 o 4, dependiendo de lo que el funcionario le aprobara, y que no se puede ver la intención de quedar, pues que tiene que tener algún lazo en su país de origen para que vean la intención de regresarse. Sin embargo, en ese proceso pudiera cambiar de visa si la intención es otra, porque la E2 como tal no da residencia, no da ciudadanía, no da nada de eso, solamente es una estadía temporal. Lo otro importante que mencionaste es que tiene que tener un plan de trabajo y ahorita tú me comentas si esa parte tú también le ayudas a las personas. Y yo como punto final digo, querido cliente que estás del otro lado, no importa que yo no gane en tu proceso,
pero comprar propiedades o construir propiedades tienes que pensar que es una inversión mucho más grande, otro tipo de negocio, así que no es solamente construir una casita o construir 2 casitas, hay que tener un músculo, hay que tener liquidez, sí, la visa se busca por la parte de real estate, entonces hay que estar muy claro, porque Mayra, yo he escuchado muchas cosas afuera, se oyen tantas cosas que a veces los clientes le llegan a uno y le dicen, mira Karina, dijeron que yo construía una casa y la vendía y ya, construía 2 y yo digo, no puede ser tan fácil, ¿no? Y qué bueno que tú lo aclaras, Mayra. No, pero el real estate les puede dar también para empezar a ganar en dólares. O sea, no necesariamente la visa de dos la tienen que aplicar o tienen que aplicar en la industria de bienes raíces, es decir, de que estén construyendo en 5 años, pues 10 casas o más, no, o sea, tampoco. Pero si tú te compras una casa, tal vez por un tiempo va a ser una inversión pasiva, pero estás facturando y estás recibiendo tal vez una renta en dólares. Claro. Y esa renta en dólares la puedes ir guardando y después o puedes comprar una casa, venderla, obtener mayor rendimiento, invertirlo y después con todo ese dinero que tú estás sacando de estas inversiones, pues ahora voy a poner mi tortillería con este dinero. Es más sencillo obtener este capital que ahorrarlo con tu sueldo en tu país. O sea, también uno hay que ser creativo Claro. y a través de ti ellos pueden también incrementar su capital para después emprender en algo que les guste, ¿no? Y claro. que les pueda dar la vía para la visa. Y yo lo veo desde el punto de vista, desde la estrategia de que pueden quizás haber 2 escenarios o 2 perfiles de clientes inversionistas. El que quiere empezar a invertir para hacer ese capital y luego ir al segundo nivel de una visa tipo E2 con el capital que se ha hecho acá, o aquel cliente que ya tiene el capital porque tiene empresas en México o porque ya se ha hecho de unos ahorros y puede venir, no necesariamente tiene que invertir en real estate, pero la vía del real estate, y por supuesto yo siempre voy a estar a la orden para ayudar a mis clientes, puede ser bajo el modelo que tú dices. El real estate puede ser ese primer escalón para hacerse del capital que a través del equity o de la plusvalía que pueda generar esa propiedad, del ingreso que le esté dando mensualmente por renta, sirvan para hacerse la base para luego ir al otro tipo de visa. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, puede funcionar, ¿no? Sí, y esos centros comerciales también. Por ejemplo, tengo ahorita uno de mis clientes, estamos realizando un proyecto. Bueno, él está realizando un proyecto. Mi proyecto es que él obtenga su visa y me parece muy interesante. Es un proyecto en Rockport, cerca de la playa. Compraron un lote y lo que están construyendo ahorita es un food truck park. Van a rentarles a los food trucks, van a poner una área con voleibol para que juegue la gente fútbol, una área de conciertos. Entonces, esa va a ser una inversión muy buena y pues va a tener varios inversionistas extranjeros y a través de ese proyecto pues estos inversionistas pueden obtener su visa también. Pero ya estamos hablando de proyectos un poco más grandes, pero de igual manera no tenemos nada más que encerrarnos en comprar casas, o sea, también pueden comprar otro tipo de real estate, ¿no? Mayra, quiero ahí que me respondas 2 cosas. Entonces, estos proyectos, en el caso de que sean real estate, ¿puede entrar más de una persona? ¿Pueden entrar varios socios? Y 2, dentro del trabajo, la asesoría que tú das, ¿tienes el equipo para que le ayude a diseñar el tipo de proyecto, hacer este plan de inversión? ¿También ustedes dan esa asesoría? Nosotros no realizamos los planes de negocio ni tampoco orientamos al cliente en esta parte, pero tenemos varias alianzas. Una de ellas es con la Universidad de San Antonio, con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad de San Antonio y por ahí otros aliados que también pues su negocio es ¿no? Eso se dedican, porque hay que recordar, zapatero a su zapato. El plan de negocio se puede ver muy sencillo, tú te vas en línea, tú llenas unas cuantas casillas y te generan un plan de negocios que no va a estar bien diseñado para ti, que te va a dar tal vez números que no son ciertos,
Entonces es mejor todo personalizado y que vayas con alguien que conoce de finanzas, que sabe realizar estrategias de finanzas, que sabe realizar estudios de mercado. Entonces es ahí donde yo no tomo ese tipo de proyectos porque yo no soy experta en finanzas y se requiere este tipo de Expertise. conocimiento para poder ayudar al cliente, porque después le vas a crear un plan de negocios que no lo va a poder alcanzar, no lo va a poder realizar. O que no le aprueben la visa, ¿puede suceder eso? Podría también, pero ¿por qué vas a poner, o sea, por qué le vas a dar números que a lo mejor no son reales a esta persona? Claro, claro. Definitivamente, y como siempre yo se lo digo a los clientes, Mayra, lo importante es contar con gente especialista como tú, en este caso que manejas la parte migratoria y que a la vez tú tienes parte de ese equipo que puede ayudar a nuestros clientes a desarrollar proyectos que realmente sean factibles y que no pongan en riesgo su patrimonio, porque de verdad que es muy triste, o sea, el dinero cuesta a reunirlo, personas que han pasado toda su vida trabajando y se hacen de un capital para luego brindarle mejores oportunidades a sus familias y que caigan en manos de gente inescrupulosa. De verdad que a mí me da mucho dolor eso y uno siempre tiene el concepto familia, el valor familia muy claro, ¿no? Y qué bueno que tú estés, que seas bien profesional desde ese punto de vista, porque sé que mis clientes van a estar bien atendidos contigo. Y bueno, nada, se nos fue el tiempo, de verdad que me encantó. Vamos a coordinar la segunda parte para hablar el otro tipo de visa, que son aquellas personas que tienen empresas en su país y pueden colocar una sucursal, no sé si ese sería el nombre correcto, pueden tener una extensión de esa empresa acá y eso también les puede permitir tener un estatus legal acá. Eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. Pero Mayra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya tus palabras finales para despedirnos de la audiencia. Bueno, como siempre, mi recomendación es orientarse con la gente profesional, ir con las personas que ustedes ya revisaron en la barra de abogados, si no tiene algunas quejas, que tiene un récord limpio, revisar en social media, en redes, opiniones de los clientes, o sea, se vale, porque tú no vas al doctor y el primer doctor que te dice te voy a operar, te vas a dejar que te operen, no. Ve con un abogado, ve con otro, pide diferentes opiniones y trabaja con el que tú te sientas más cómodo y sientas que conoce más la ley. Entonces hay que contratar profesionales de manera inteligente. Así es, y a ti que estás viendo este episodio del podcast, acá debajo te voy a dejar el link para que me contactes. No importa que no vayas a hacer la inversión en real estate, pues ya Mayra es parte del equipo y por supuesto te ponemos en contacto con ella para que manejes todo el proceso y sepas que estás en manos seguras que te van a ayudar y acompañar, como Mayra lo dijo, en todo este proceso. Te invito también a que te suscribas al canal porque todas las semanas estamos haciendo episodios del podcast y colocando otro contenido de valor que también es parte de la parrilla que trabajamos acá. Así que muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias, Mayra. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao. Karina Chacín, Realtor.